Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR con un calor bastante importante aquí en Málaga, bastante bochorno. No sé si sois de aquí, pero desde luego aquí el calor es bastante abrumador, hasta el punto de que te planteas muchas veces ponerte el visor VR o no, porque la verdad que es interesante el calor que se te forma entre el propio del ambiente con el visor puesto, y más como te pongas un chaleco ártico ya acabas fatal. Bien, vamos hoy con contenidos interesantes. Vamos a tener dos contenidos informativos que creo que son interesantes de realizar en el día de hoy, y también dos reviews, una del juego Signy All Guns Blazing para PC y otro Big Shots para PSVR y también para visores Quest. Vamos a empezar con el primer contenido que os quiero comentar, que es eso que he llamado yo en el titular, Pico 4 Ultra el día después. Esto es una pequeña reflexión que yo suelo hacer cuando sale un visor importante para lo que son los consumidores. Suelo hacer este tipo de reflexión, pues viendo los pros, los contras, realmente qué fondo ha dejado el anuncio de este visor, etcétera, etcétera. Bien, en el caso de Pico 4 Ultra, ya digo, no quiero extenderme mucho porque ya ayer os compartí dos vídeos donde vimos de forma bastante profunda ese visor Pico 4 Ultra y su comparativa con MetaQuest 3, pero sí, por cierto, os invito a verlo si no lo habéis hecho ya. Pero hoy quiero hacer simplemente un resumen de todo esto. ¿Cómo resumiría yo el tema de las Pico 4 Ultra? Bueno, por un lado diría, como ya comenté ayer, que las Pico 4 Ultra tienen mucho sentido en territorio chino, pero no tiene ningún sentido ni en Europa ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en Europa y en Estados Unidos, aparte de la supremacía que tiene Meta, tenemos un visor como es MetaQuest 3, y pronto MetaQuest 3S, que cubren suficientemente el mercado, y además Pico 4 Ultra no está ofreciendo ninguna cualidad que esté muy por encima de esas MetaQuest 3. Ya dijimos en el último vídeo de ayer que realmente MetaQuest 3 y Pico 4 Ultra serían visores muy parejos, con algunas cosas muy positivas para uno y negativas para otro, pero especialmente en el ámbito de lo visual sí me parece a mí, al menos en mi interpretación y mi opinión, que tiene cuestiones a nivel de calidad visual las MetaQuest 3 que superarían un poquito a Pico 4 y nos darían una mejor experiencia. En todo caso, me parece que, ya digo, es un producto que si se ciñen al territorio chino, pues es bastante interesante, porque allí no se distribuye MetaQuest 3 y sin embargo Pico 4 pues es muy conocida, con lo cual tendría mucho sentido que allí tuviera bastante éxito estas Pico 4 Ultra, al menos mientras que Meta no llegue a territorio chino. Sin embargo, traerlo a Europa o traerlo a lo que España incluso, o traerlo a Estados Unidos, pues ya digo, no tendría mucho sentido, porque ya tenemos MetaQuest 3 que prácticamente es idéntico, porque podemos definir Pico 4 Ultra sin temor a equivocarnos como una copia de MetaQuest 3, que sí que han puesto alguna cosilla más positiva en cantidades pequeñas de alguna que otra característica, pero al final no es más que una copia de MetaQuest 3, le gusta a quien le guste. Igual que ya en su momento Pico 4 sí la destacamos, si podéis ver las reviews que hicimos en el canal, como un visor que sí rompía con lo que es MetaQuest 2, que era el visor de Meta que había en ese momento. Sin embargo, estas Pico 4 Ultra pues simplemente es un visor muy semejante, además a un precio que prácticamente es el mismo que nos costarían las MetaQuest 3, y por tanto pues no le veo mucho sentido de que lo trajeran a Europa y demás, aunque parece ser que se sigue rumoreando que sí podría llegar a Europa, incluso a Estados Unidos. Sería bastante inútil bajo mi punto de vista, pero oye, habrá también usuarios en España, Europa, etcétera, que prefieran Pico 4 a MetaQuest 3 por cuestiones que cada uno sabrá, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué también yo llego a la conclusión de que estas Pico 4 Ultra tampoco son necesarias en Europa y en Estados Unidos? Pues porque además ya sabemos que el soporte, al menos a día de hoy, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero a día de hoy el soporte que tiene Pico no es comparable con el que tiene pues Meta, ¿no? Meta está constantemente mejorando sus características en sus visores, dándonos cada vez más posibilidades de manejo, tanto en su home, en su Meta Horizon OS, como a nivel de streaming PSVR, etcétera, etcétera. Siempre están añadiendo cosas,
Y pues Pico 4 Ultra, pues ya sabemos que en los últimos tiempos no ha sido precisamente un ejemplo de buenas acciones o de buen hacer para los usuarios de sus visores. Por tanto, esto a mí me echa especialmente para atrás. Y por otro lado también, y esto va a enganchar con la siguiente noticia que tengo que daros, es el hecho de... Ay, que este mosquito me está ahí dando la tabarra. El hecho de que, bueno, pues en Meta tenemos títulos que nunca, nunca, nunca van a llegar a Pico. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, no están Pico, yo creo que económicamente, ni tampoco creo que estén en disposición de invertir grandes cantidades. Oye, perdonadme, pero es que está aquí la mosca dando a la tabarra. A ver si ya me la he cargado. Bueno, esto es el directo, señores. Pues como decía, bueno, pues como digo, Pico 4 yo no creo que esté dispuesto, por mucha Pico 4 Ultra que haya sacado, a invertir grandes cantidades en generar juegos para VR del nivel que están creando los chicos de Meta. Por ejemplo, ese Asgard Wars 2, que a día de hoy es uno de los mejores, está considerado por casi todo el mundo, ya no solo en formato standalone, sino de los mejores juegos VR que hay disponibles hoy día en el mercado. Con eso os lo digo todo. Y además, pues ya sabemos que invierte y ayuda a muchas compañías y desarrolladoras a llevar sus títulos pues a sus plataformas, ¿no? Lógicamente lleva haciéndolo desde hace ya muchísimo tiempo, desde la época del Oculus Rift, imaginaros si hace tiempo. Esto yo no me podría sorprender, ojalá que Pico cambiara de actitud en ese sentido, pero no lo veo que Pico lo vaya a realizar. Pico va a ir, o siempre parece que va a ir un poco a rebufo de Meta, cuando Meta ya ha tomado la iniciativa. Tened en cuenta que Pico 4 Ultra acaba de salir y ya sabemos que para 2026, si no hay ninguna novedad, tendremos esas MetaQuest 4 en teoría, con lo cual no creo que Pico se planteara sacar otro visor hasta que le saque rendimiento al que acaba de sacar, con lo cual ahí ya esa delantera que tenía Pico, que tuvo de un año cuando todavía estaba las MetaQuest 2, y sacó Pico y nos sorprendió a todos porque era el primer visor que traía lentes pancake, etcétera, etcétera, pues ya lo ha perdido. Perdió todo este año que empezó muy bien, ese año en que salió Pico 4, pero que después se fue desinflando hasta ser un total desastre. Por tanto, esto es lo que me hace a mí quedarme con Meta y no con Pico, porque al final a nivel de la experiencia pues es muy parecida. Yo creo que en ciertos términos visuales es inferior, bajo mi punto de vista, el que obtenemos con Pico 4 Ultra que el que obtenemos con las MetaQuest 3. En conjunto MetaQuest 3 me parece mejor visor, pero lógicamente pues habrá gente que preferirá Pico 4 Ultra y ahí lo tienen para el que lo quiera adquirir si finalmente sale en Europa. Pero es determinante para mí, aparte del propio visor, aparte del futuro que le vemos a Meta y lo claro que tiene su camino, también el tema del soporte y esos juegos exclusivos. Y ahora enlazamos con la siguiente noticia, como Batman Arkham Shadow, del que ayer se pudo ver el primer gameplay. Un gameplay que por unanimidad, digamos así, toda la comunidad VR ha alabado por la gran calidad que tiene. Es muy sorprendente que un juego con esta calidad visual esté ejecutándose básicamente en un visor standalone, con lo cual nos muestra el gran avance que supone las MetaQuest 3 en este sentido y el aprovechamiento de todo el potencial que su procesador y GPU, etcétera, tienen, porque no tiene mucho sentido que tengamos unas Pico 4 Ultra, por ejemplo, con un procesador de segunda generación y sigamos sacando juegos que no estén aprovechando ese potencial, o etcétera, etcétera. Por tanto, en este caso Meta sí lo está haciendo. Ya Asgard Wars 2 es un juego a tener muy en cuenta, como he dicho. Van a salir a partir de hoy, yo ya lo comenté porque hay personas que me comentaban, oye, los exclusivos para MetaQuest 3, los juegos que sean con mejores gráficos y demás. Ya estáis viendo que hay muchos títulos que están saliendo en exclusiva para MetaQuest 3. Ya no solo este Batman Arkham Shadow, que lógicamente lo está invirtiendo en ello Meta, y por tanto lógicamente es exclusivo de MetaQuest 3, pero es que sabemos que Alien Rogue Incursion es exclusivo de MetaQuest 3. Behemoth, yo todavía tengo la duda si será exclusivo o no de MetaQuest 3, aunque no se ha aclarado mucho.
Y después Hitman 3 VR Reloaded también es exclusivo de MetaQuest 3, con lo cual vemos cómo esos planes que Meta tenía en proyecto, que culminarán con la salida de MetaQuest 3S en septiembre, todo parece indicarlo, pues habrá conformado ese ecosistema que ellos estaban deseando conformar y que culminará en 2026 y 2027 con sus nuevas versiones de sus nuevos visores, que ya podemos intuir que seguramente van a traer ya paneles micro LED, con lo cual ya no tendremos el susodicho problema del HDR, de los negros profundos, etcétera, etcétera. Y también es muy probable, al menos las MetaQuest Pro 2, que traigan eye tracking, facial tracking y otras tecnologías punteras que lo hagan un visor pues prácticamente necesario para aquel que realmente le quiera sacar todo el rendimiento a la VR, a la R también y a la XR. Por tanto, pues Batman Arkham Shadow, ya todo el mundo, cuando hemos visto ese gameplay, volviendo al juego, pues lo hemos bautizado como la nueva generación o un ejemplo de la nueva generación, el ejemplo más, un cambio de paradigma en cierta manera de cómo un juego para formato standalone puede estar tan cerca de la PSVR. Obviamente tendremos que valorarlo cuando ya lo juguemos, etcétera, etcétera, que veamos la fluidez, que veamos la calidad gráfica al margen del tráiler y demás, pero todo parece indicar que estamos ante un gran juego desarrollado con todo mimo y adaptado en plenitud a las MetaQuest 3 y a su potencial, incluyendo incluso sombras dinámicas, una iluminación. Estáis viendo desde que llevo un rato hablando el tráiler varias veces para que lo veáis bien. Iluminaciones dinámicas, iluminaciones súper realistas, combates dinámicos, vamos a usar todo tipo de instrumentos propios de Batman, etcétera, etcétera. Vamos a volar, vamos a hacer de todo. Y todo ello en un visor standalone, que esto es lo realmente sorprendente. Seguramente que habrá algún que otro usuario que dirá que Sony PSVR 2 lo hubiera sacado con mejores gráficos, que PSVR también lo hubiera sacado con mejores gráficos, sí. Pero lo que hay que centrarse es que estamos hablando de un visor standalone sacando un juego con esta calidad, que se le ve una nitidez, una calidad en los detalles. A mí me ha sorprendido mucho, incluso si os fijáis en las caras de los personajes y demás, están ultra detalladas, algo que generalmente en juegos para MetaQuest no suele ser así. Suelen ser caras más planas en cierta manera, sin tantas arrugas, sin tantos rasgos, sin tantas variaciones cuando las caras se van moviendo, etcétera, etcétera. Todo esto es fruto de la potencia que tiene MetaQuest 3. Y Batman Arkham Shadow, que por cierto ya se confirma que saldrá en octubre de 2024 de forma oficial, no sabemos todavía la fecha, pero es más que probable que sea un título de lanzamiento para MetaQuest 3S. Incluso me arriesgaría a decir que incluso puede ser que esté a un precio más bajo de lo habitual para usuarios de MetaQuest 3, incluso que pudiera incluso ser regalado a los usuarios de MetaQuest 3 este juego, igual que ya ocurrió con Asgard Wars 2 durante un tiempo en su lanzamiento. Pero lo que sí creo que va a ser seguro es que va a ser de lanzamiento para MetaQuest 3S y que pues lógicamente no sé si será totalmente gratuito, pero seguro que va a tener un precio adecuado. ¿Para qué? Porque este juego, os lo digo en serio, es un vendevisores. Como salga el visor MetaQuest 3 a 150-200 euros, o 250 si me apuráis, y salga este juego en el mismo momento, os digo que se van a vender MetaQuest 3S por un tubo. Este Pico 4 Ultra incluso estén las MetaQuest 3 más poderosas, va a haber mucha gente, muchos usuarios que van a desear jugar a ese Batman Arkham Shadow sin tampoco gastarse demasiado dinero. Y tener en cuenta que aunque las MetaQuest 3S, por lo que sabemos, tienen lentes Fresnel, sí tienen un XR2 de segunda generación, con lo cual es posible que la imagen no sea tan clara como a lo mejor los usuarios que usamos MetaQuest 3, pero va a ser una gran experiencia en un visor muy ajustado económicamente, que también va a tener realidad mixta y que, bueno, pues habrá que ver de todas formas cuando salga oficialmente sus características para poder hacer comparativas con otros visores, pero todo está encajando de una forma fantástica para que Meta pues lleve a cabo sus planes de manera pues como ellos tenían pensado.
Se está hablando mucho, yo no lo sé, porque yo no estoy en contacto con Meta, pero personas cercanas, digamos así, a Meta están hablando de que nos preparemos para septiembre, porque van a venir cosas bastante importantes. Aparte de las MetaQuest 3S, aparte de este Batman Arkham Shadow, puede ser que tengamos más sorpresas para ese lanzamiento de MetaQuest 3S, o vete a saber el qué, o quizá Valve saque por fin sus Decad, o quizá Half-Life 3 por fin salga y Dios quiera que sea con soporte VR. Yo ya no digo que sea solo VR, pero que tenga soporte VR sería para mí muy importante. Yo creo que para la comunidad VR también, porque sería otro título vendevisores auténticamente de valor. Así que, como veis, el futuro de la VR con este Batman Arkham Shadow, que ya digo, ha sorprendido a todos, incluyéndome a mí, porque nos esperábamos que iba a ser algo bien pulido, iba a ser algo chulo, pero no nos esperábamos este nivel de iluminaciones, de calidad de las texturas, de variantes a la hora de las facciones de los personajes. Luce todo muy, muy, muy bien. Y este título va a ser, pues lógicamente, un recomendado. Ya se está hablando de GOTY de la VR porque el juego pinta espectacular. Además, una franquicia muy amada por muchos usuarios, como por ejemplo por mí. Batman me encanta, siempre me ha encantado, y la saga Arkham. Pero bueno, tendremos que esperar, lógicamente, a llegar el momento en que lo tengamos en las manos, lo podamos probar y podamos realmente dar una valoración objetiva del título. Pero todo pinta muy, muy bien, además de todos los títulos que se vienen a partir de septiembre, incluyendo algunos que todavía no tenemos fecha, incluyendo a lo mejor, esto no lo sabemos, algunos que incluso puede que no estén todavía ni anunciados. Así que ilusionémonos por la VR, porque la VR, como yo digo muchas veces, está aquí para quedarse. Hay muchas empresas ya detrás de la VR que están viendo que aquí hay negocio, que están viendo que hay muchas personas, muchos usuarios ilusionados con poder jugar en VR a distintos títulos. Y seguramente vuelvo a repetir, con el lanzamiento de MetaQuest 3S junto con este Batman Arkham Shadow, y vete a saber lo que vendrá más. Y además, teniendo en cuenta que con MetaQuest 3S podréis jugar también, pues que digo yo, a Behemoth, a Alien Rogue Incursion, vais a poder jugar a todos los títulos que se han estado hablando últimamente, a Arizona Sunshine, el remake, todo lo que hemos hablado en todos estos días. Todo va a ser jugable en MetaQuest 3S, no con la misma calidad que en MetaQuest 3, pero imaginaros que vosotros no tenéis visor VR, aunque ya tengáis unas MetaQuest 3, y os plantearan poder jugar a todos estos títulos por tan solo 250 euros. ¿Es o no es un bombazo? Bueno, pues veremos qué ocurre y estaremos aquí para contarlo. Bien, y después de hablar de este Batman Arkham Shadow, lo ilusionante que es este título y todo el planteamiento que tiene Meta, que por los guste o no, es la que está llevando desde hace muchísimos años la voz cantante en la VR. Y quiero decir también una cosa antes de finalizar. Muchos usuarios se meten con Meta por distintas circunstancias, pues porque sobre todo se le achaca mucho el tema de la calidad visual, de que las texturas no son tan poderosas, etcétera, etcétera. Pero yo le planteo alguna cuestión, por ejemplo, a usuarios de Sony PSVR 2 o incluso usuarios de Pico 4. ¿Pensáis vosotros realmente que si Meta no hubiera estado apostando desde la época de Oculus Rift por la VR, por la R y la XR, empezaron con la VR pero después fueron ampliando, Pico 4 existiría? ¿Pico 4 Ultra existiría? ¿Existiría PSVR 2? ¿Creéis que Sony hubiera sacado Sony PSVR 2 si no hubiera una cantera de jugadores de VR dispuestas a gastarse el dinero en ese visor y en poder jugar esos títulos en VR? ¿Vosotros creéis que hubieran nacido todos esos proyectos? Yo sinceramente pienso que no. Pienso que la labor de Meta, independientemente de que su forma de ver la VR en formato standalone todavía quede tiempo para que podamos disfrutar de una calidad visual semejante a un PC, por ejemplo, pero el enfoque que ellos tienen, el final de su camino, es conseguirlo. Y yo estoy seguro que si los apoyamos, etcétera, etcétera, no solo a Meta, sino a la VR en general, comprando títulos, comprando juegos, disfrutando de las distintas experiencias que se nos plantean, etcétera, etcétera, incluso comprando otros visores que no sean de Meta,
conseguiremos llegar a ese objetivo de que cualquier día tengamos un visor standalone, sea de Meta, de Pico, de Valve, de quien sea, que tendrá la calidad de la PSVR, pero en un visor standalone. Y un ejemplo de que esto va por buen camino es este Batman Arkham Shadow, igual que los demás títulos exclusivos de MetaQuest 3, que yo estoy seguro que van a lucir estupendamente en nuestros visores y que van a dar mucho valor al ecosistema Meta. Bien, pues ahora sí vamos a pasar con estas reviews que os tengo preparadas. Una va a ser bastante rápida, de Signy All Guns Blazing para PC, no es un juego de VR, y es un juego básicamente un matamarcianos de toda la vida, un matamarcianos arcade, con cierto toque de... quiero decir más que con cierto toque, es como bastante salvaje. Yo este tipo de juegos me encantan porque realmente visualmente son un espectáculo. Este juego, estáis viendo ahí imágenes, visualmente la banda sonora súper épica, etcétera, etcétera, es un auténtico espectáculo, pero tiene una dificultad bastante importante. Yo lo he tenido que poner en fácil porque en medio no era incapaz de avanzar 2 pantallas básicamente, y aún así no he sido capaz de acabarme el primer nivel. Con eso os lo digo todo. Seguro que habrá gente usuarios más habilidosos que yo en estos ámbitos, pero el juego es bastante difícil. Sin embargo, pues tengo que alabarlo. Es un juego de Konami, por cierto, porque visualmente, ya digo, visualmente y sonoramente, tanto en efectos especiales, ápticas que sentimos en los mandos, el sonido, la banda sonora, etcétera, es ya digo, un auténtico espectáculo. No se van por las ramas, vamos a lo que vamos, a destruir todo bicho viviente que tengamos por delante. Tiene una pequeña narrativa detrás del juego, pero al final lo que es matar todos los marcianos que nos aparecen. Y ya digo, lo que yo destacaría sobre todo de este título es su calidad visual, de efectos especiales, es algo abrumador lo que estamos viendo en pantalla. A veces prácticamente de tantos enemigos que hay en pantalla no nos enteramos ni dónde tenemos nosotros nuestra propia nave. Además, la nave tendrá varios tipos de escudos, se pueden implementar mejoras con el paso de las fases, tiene un modo cooperativo para jugar varios jugadores a la vez. También la nave puede tener varios tipos de lanzamisiles, lanza distintos tipos de rayos, etcétera, etcétera. El juego es bajo mi punto de vista, yo no es que sea un súper experto en matamarcianos de este tipo arcade, pero a mí me ha encantado. Es un título abrumadoramente bello, abrumadoramente salvaje, en el sentido de que no tiene ningún reparo al mostrar todo lo que muestra en pantalla, y no... Aparte, también es de mérito también el hecho de que el juego vaya muy fluido. Yo lo tengo puesto ahí en la pantalla cuando lo veis en 4K, y el juego va perfectamente fluido en todo momento, a pesar de la cantidad de naves que veis en pantalla. Un total espectáculo que os recomiendo. Si os gustan los juegos de este tipo, lo vais a disfrutar, y además con ese cooperativo que podéis disfrutar con vuestros amigos. Gracias a los chicos en este caso de Konami por haber compartido conmigo una key de este juego para poder compartirla con los ReverQuest maníacos. Y vamos a pasar con el juego de VR que os traigo hoy, que es Big Shots, un juego que se basa en los mechas en el sentido más del entretenimiento más que del realismo, pero donde hay unas mecánicas VR implementadas bastante interesantes. El manejo del mecha, que es en el que nosotros vamos sentados, es bastante realista y bastante dinámico. Me ha gustado mucho cómo lo han implementado, y además el juego al final viene a ser un juego de arena, un juego además podría decir tipo roguelike, en el sentido de que tenemos que ir superando distintas oleadas de enemigos para después derrotar en cada fase a un enemigo final. Y bueno, pues el juego es así de simple y así de divertido. Por otro lado, también tiene un formato cooperativo este propio juego para poder jugar entre varios. Visualmente el juego luce bastante chulo, tiene un estilo cel shading, un estilo en cierta manera dibujos animados, lo cual hace que la versión de PSVR y la versión de Quest estén muy parejas visualmente, porque este tipo de gráficos a MetaQuest le va muy bien y hace que todo luzca prácticamente como la versión de PSVR. Sí es cierto que en PSVR lo vemos todo un poquito más nítido, y especialmente se nota cuando miramos a lo lejos, que vemos mucho más nítido en PSVR que en visores Quest, pero para nada el aspecto visual
del juego en Visores Quest tiene nada que envidiar a nivel práctico a lo que es el juego de PSVR. Por tanto, en ese sentido, han hecho una gran labor los chicos creadores de Big Shots para que ambas experiencias sean totalmente disfrutables. En cuanto al ámbito de los efectos especiales, los enemigos que nos salen quizás sean un poco más simplistas en cierta manera. La complejidad que tenemos dentro de la nave me ha gustado mucho. La sensación de estar dentro de un mecha es bastante interesante y bastante sentida. Se siente uno realmente dentro de uno de estos aparatos. La cabina la vamos a mover con el propio visor, es de una forma muy original, ya entrando en las mecánicas VR. Por cierto, decir que en el aspecto sonoro el juego está bastante bien. En cuanto a las músicas, bueno, pues acompaña las distintas arenas y distintas fases del juego de forma correcta, pero no son tampoco demasiado variadas, y los efectos especiales sí están muy bien implementados, sonoros y demás, para el tema del ambisónico. En cuanto a, como estaba diciendo, el tema de las mecánicas VR, pues me ha gustado mucho cómo está tratado. Como decía, la cabina la movemos con el visor para mirar hacia un lado o hacia otro. Los mandos para lo que es manejar los dos brazos del mecha lo usamos con los dos mandos, los dos motion controls. Tenemos un botón para cambiar de armas y también tenemos distintos dispositivos. Concretamente a nuestra izquierda tendremos un dispositivo para hacer el giro, ya sea por fases si tenemos más problemas con los mareos, o continuo, que es como lo he puesto yo, como veis ahí en las imágenes. Y por otro lado tenemos otro dispositivo que va a dar como una energía plus, como si fuera una especie de combo a nuestro mecha, que tendremos nosotros que soltar un mando, coger la cápsula, introducirla, darle al botón, y entonces pues conseguiremos ese plus a la hora de atacar a los enemigos durante un tiempo determinado. También, conforme pasamos oleadas, muy típico de juegos tipo roguelike, vamos a poder implementar distintas mejoras en nuestro robot de cara a la siguiente oleada. Pueden ser pues mejorar un arma, mejorar la cadencia del arma, mejorar la potencia, etcétera, etcétera. Distintas circunstancias para ir superando fases. Y cuando superemos 3 o 4 oleadas, nos surgirá un enemigo final al que tenemos que derrotar, y de esa manera acabaríamos esa fase, y ahí se grabaría el juego para continuar con el siguiente escenario, digamos así, ¿no? Son escenarios bastante, bueno, al menos los que yo he estado, bastante pequeñitos, no son arenas demasiado grandes, pero el juego sí me ha parecido muy disfrutable. Por cierto, que también podemos volar con nuestro mecha. Tenemos aquí en la parte del sillón una agarradera que si tiramos de ella saltamos, y si le damos a la palanca hacia adelante pues saltaremos hacia adelante. Incluso podemos volar un rato por el aire sin ningún tipo de problema. Yo no he tenido ningún tipo de problema a nivel de mareos ni nada por el estilo, pero lógicamente pues si hay usuarios que puedan tenerlo, también tiene implementado el juego características de viñeteado. Por último, comentaros que el juego, tanto en PSVR como en Visores Quest, tiene implementado las tácticas tanto de visor como de chaleco, para sentir los disparos de las armas, para sentir el ácido que nos tiran otros enemigos, etcétera, etcétera. Bastante bien implementado y bastante interesante que además un juego tanto en Quest en PSVR tenga este soporte, que cada vez está siendo más popular en distintos títulos. Esperemos que poco a poco, ojalá ese Batman Arkham Shadow que os comentaba antes tenga tácticas, porque sería ya el colmo de los colmos. Pero bueno, veremos qué ocurre. Ya veremos si Meta, que está no patentando, sino dando soporte a este visor, a estos chalecos y demás en su visor, pues implementará en Batman Arkham Shadow y en otros títulos el soporte, porque sería la verdad muy interesante. Y ya si el juego luce extraordinario, pues ya con esta implementación sería ya el no va más, como se suele decir, porque ya estaríamos en la piel de Batman de todas, o en Alien o en el juego que sea. Bien, pues esto es todo, ReverQuest maníacos, de este título. Lógicamente, darles gracias a sus creadores por la key que me han proporcionado de Big Shots, tanto la versión de PSVR como de Quest,
para hacer esta review, y a vosotros os dejaré un referido en la zona de Telegram y en la descripción del vídeo para que lo adquiráis si lo veis necesario, si lo veis que os gusta, que lo queréis probar, etcétera. A mí la verdad que me ha parecido un título muy entretenido, me he enganchado un buen ratito. Es un juego más tipo casual bajo mi punto de vista, pero se ha hecho unas partidas muy majas, muy interesantes, y además con el cooperativo pues podéis disfrutar también con vuestros amigos. Pues nada más, ReverQuest maníacos, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, y llegaremos con más vídeos muy pronto aquí en ReverQuest VR. No olvidéis vuestro me gusta si realmente valoráis los contenidos que hago, especialmente para que otros usuarios puedan conocer el canal. Por otro lado, también dejadme los comentarios que queráis sobre todo lo que hemos hablado en el canal, vuestra opinión sobre Batman Arkham Shadow, sobre ese resumen breve que he hecho de Pico 4 Ultra, etcétera, etcétera, y sobre también los juegos que hemos comentado. Y finalmente, suscribíos y así no os perdéis los contenidos que van llegando poco a poco al canal, y la campanita importante para que se os avise de cada contenido que llega. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día y disfrutad de la VR siempre. Chao, chao.